Muy buenos días. La Universidad del Valle de México, a través de la Vicerrectoría de Innovación, Investigación e Incubadoras, les da la más cordial bienvenida a esta, su 11ª conferencia del ciclo Educar a través de la virtualidad en tiempos de contingencia. Estamos muy contentos de llegar a esta conferencia, dado que hemos tenido la oportunidad durante 2 semanas de repasar una serie de planteamientos que nos llevan a mirarnos en este tiempo educativo donde nos mantenemos en confinamiento. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la maestra Arely Rosas Navarrete, quien trabajará el tema gamificación del aprendizaje, enriquece tu enseñanza virtual. Y antes de iniciar con esta conferencia, quiero darles algunos avisos y la mecánica de trabajo para los que nos acompañan. La ponente tiene 45 minutos de exposición. Las preguntas serán a través del formulario que les iremos poniendo en el chat. Igualmente, la solicitud de constancia será a través de este formulario. Estamos entregando las constancias entre 8 y 10 días posteriores a la conferencia. Les pedimos por favor avisar en su bandeja de spam de un correo que dice formacion@my.vm.net. Por favor, busquen sus constancias, los que ya han estado hace 10 días más o menos en conferencias. Y también en la liga del día de hoy, igual que las siguientes, vamos a poner un formulario, unas preguntas sobre la evaluación de las primeras 4 conferencias que tuvimos al iniciar este ciclo. Entonces, esta es la mecánica, no podemos interactuar directamente por la ponente, si levantan su mano será bajada la mano y les pedimos que todos sus comentarios queden en la liga que se les irá compartiendo. De la misma manera, pues queremos aprovechar para invitar a todos los que nos escuchan a nuestro congreso de investigación intitulado Investigación, un desafío multidisciplinario para la innovación, que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre de este año en Campus Monterrey Norte. Esperemos que pueda ser presencial y en caso de no ser presencial, pues lo llevaremos a cabo vía electrónica, como se han dado todas las actividades educativas que se han realizado a este momento. Y bueno, para darle la bienvenida a la maestra Arely Rosas, me voy a permitir hacer una breve lectura de sus datos curriculares para que ustedes conozcan la formación profesional de la maestra. La maestra es profesora de tiempo completo de la Universidad del Valle de México desde el año 2010 en el campus Coyoacán. Imparte cursos relacionados con la programación, nuevas tecnologías en la división de ingeniería. Arely es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 2 certificaciones, una relacionada con centros de datos y otra en ciencia de datos. Cuenta con 14 años de experiencia como docente a nivel superior y ha colaborado en diferentes números de la revista Expresiones en la sección Divulgando en la Red, y actualmente quiere desarrollarse en el campo de la investigación educativa y profesionalización de la docencia a nivel superior. Y el tema de gamificación es uno de los temas más actuales, tiempos de la virtualidad. A lo largo de estas conferencias hemos tenido la oportunidad de reconocernos como docentes en estos entornos virtuales. Hoy hablaremos con mayor detalle de una de las herramientas que existen para poder enriquecer la enseñanza. La concepción de maestro-alumno tiene que ser resignificada en función del vínculo con el contenido y el significado que éste tiene para el estudiante. Está demostrado científicamente que entre mayor cantidad de endorfinas se encuentran en el cuerpo,
hay una mejor calidad del aprendizaje en los individuos y el recuerdo y la memoria a largo plazo mejoran, haciendo que la información se traslade a conocimiento. Y con esta introducción quiero agradecerle a la maestra Arely Rosas Navarrete que esté con nosotros el día de hoy. Bienvenida, maestra, y adelante, el micrófono es tuyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Leticia, gracias por la presentación. Pues quiero platicar con ustedes sobre la gamificación del aprendizaje y quiero comenzar nuestra conversación acerca de la definición de gamificación. A mí en el principio me chocó un poco el término, dado que pues es un anglicismo. Encontré por ahí otras referencias a ludificación, y aunque me gustó más, pues queda más claro gamificación. Y en este artículo, cuya referencia les comparto al final, pues se dedicaron a hacer una investigación, porque resulta que el término gamificación se aplica en muchos entornos, y justo se refiere a usar a los elementos del diseño de los juegos en entornos que no son lúdicos. Y por ahí hay otros términos como juegos en serio, y la idea es agregar estos componentes como marcadores, puntajes, recompensas, niveles, roles, regalos o sorpresas, misiones, en un entorno que no tiene que ver con un juego. Quiero compartirles un poco de la historia de esa intención. Y justo surge desde el lado del marketing, desde las estrategias de mercadeo, el incorporar, y aquí lo menciona Currier en un artículo, en un blog, donde retomo dos frases de él que justo a mí se me hicieron relacionadas con lo que yo busco en las clases, con lo que buscamos, que es, en lugar de interrumpir a una persona, lo que quiero es involucrarla en un contexto para impulsarla a hacer algo. Quiero crear un contexto tal en las sesiones de clase que las personas, que mis estudiantes, por interés propio, hagan aquello que yo persigo que hagan. Muchas veces, cuando yo tomé clases, me encontré en un entorno ajeno a mí, y lo que hacía más por coerción que por interés, pues es buscar la manera de sobrevivir en ese entorno. Y a veces eso causa un ambiente de guerra, donde el profesor me está cazando para hacer lo que él quiere que yo haga y yo trato de no hacerlo. Entonces, justo este ámbito, esta forma de involucrar, me preguntaba, ¿cómo los involucro para impulsarlos a hacer las cosas? ¿Cómo fomento el interés? Y por una parte, pues es el involucrar las metas personales con estas actividades, el entender o que lo que estamos haciendo en el salón de clases sea parte de la persona, de su entorno, que tenga que ver. Y de hecho, con el tiempo, si se genera un ambiente de confianza, los estudiantes pueden empezar a preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que estamos haciendo con la realidad? Oiga, a mí me interesa saber cómo hago. Y es ahí donde surgen las vinculaciones. Hablábamos en conferencias anteriores acerca de justo una educación de conexiones, de relaciones. ¿Cómo relaciono esto? ¿Cómo involucro a mi mundo con esto? ¿Cómo me involucro yo con esto? Y entonces, aunque surgió como estrategia de mercado y lo pudimos ver en juegos, hubo un juego muy popular en Facebook donde la granja y las personas cultivaban. Y esto me lleva a relacionar justo estos elementos
involucrar a la persona con el contexto. Y encontré un artículo de 2013, que se me hace bastante reciente pensarlo, donde justo hacen un análisis, un metaanálisis de una serie de variables y cómo influyen en el logro académico, y encuentran que la motivación y el compromiso tienen una fuerte relación con los logros académicos. Y claro, aquí hay una discusión interesante también para seguir en otra presentación o en otras reflexiones sobre el significado de compromiso. La palabra que utilizan en inglés, y estos son muchos de los estudios que se han hecho también para angloparlantes, engagement, justo es la idea de compromiso, de tener una relación con algo, y me devuelve a los términos anteriores, ¿no? ¿Cómo involucro? Y justo este proceso de involucrar a la persona y las motivaciones son componentes altamente relacionados y de hecho predictores relevantes para el desempeño académico. Entonces, juntando estas dos ideas de la importancia de involucrar al individuo para que actúe, la importancia de la motivación y el compromiso para obtener resultados, logros de aprendizaje, nos lleva a aplicar el término del juego. Y quise tomar este meme para compartir con ustedes porque, bueno, aquí hablaban de que en el 96 las mamás tenían que meter de la oreja al niño para que dejara de jugar y se pusiera a hacer la tarea, y ahora lo sacan para que se mueva y se aparte del videojuego. La idea es, la motivación y el compromiso de estas personas está en un entorno de juego. ¿Qué tienen, pues, los juegos que nos motivan y nos comprometen a tal grado? Y es aquí donde incorporamos los componentes del diseño de los juegos. A veces pensamos que solo hablamos de videojuegos, solo se trata de aplicaciones informáticas, pero en realidad no. Todo juego tiene fundamentales y que son los elementos que hacen que el individuo se motive, se involucre, se comprometa con el entorno del juego. Y el primero de estos tres elementos fundamentales son las dinámicas. Las dinámicas hacen referencia a toda la estructura del juego. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos para lograr un objetivo? Involucra las emociones, porque por medio de las emociones captamos la atención y motivamos al individuo. Damos una narrativa. Pensando en nuestro entorno de clase, nosotros también establecemos una serie de reglas del juego. Tenemos reglas para hablar en la clase. Involucramos las emociones y por eso es importante que como docentes busquemos ganar la confianza del estudiante para que ponga atención en lo que decimos. Pero también a veces buscamos despertarlos con una sorpresa o sorprenderlos o hacer una narrativa. Les decimos lo que vamos a hacer durante la clase. Vamos a explicar las instrucciones. Y algo que a veces nos puede costar trabajo es regular, o al menos en mi caso, la progresión. Es decir, que los estudiantes tengan la sensación de mejora, que van aumentando de nivel y que hagan conciencia de que están aumentando capacidades o que reflexionen en lo que pueden hacer que antes no podían. Dar una sensación de logro, porque de esa manera la satisfacción, que es una emoción, nos mantiene comprometidos, nos mantiene involucrados. Y también otro elemento de los juegos que podemos fomentar en nuestro entorno de clases es la interacción a través de reconocimientos,
de grados o estados, estatus. Y claro, una nota de advertencia ahí es buscar que estos grados de reconocimiento sean de forma positiva, de forma constructiva, de forma edificante para la persona del estudiante. He encontrado en entornos donde los reconocimientos pueden ser algo tan sencillo como un premio, un dulce, o pueden ser el diploma. Y de hecho, en el entorno escolar ya tenemos muchos de estos elementos. Sin embargo, pues tal vez no los hemos explotado de una manera lúdica, o tal vez hemos caído en la rutina y entonces hemos perdido la emoción. Y ya todas nuestras restricciones o reglas, las progresiones o los reconocimientos se han convertido en algo consuetudinario, de costumbre, y entonces la emoción se ha perdido. Es ahí un punto de reflexión para nosotros, porque no necesariamente tenemos que echar mano de una aplicación o de un sistema de computadora para lograr esto. Se puede hacer también con papel y lápiz, o en este caso con el mouse y un apuntador o un procesador de texto. Vamos al siguiente elemento del diseño de juegos que podemos aprovechar para nuestras clases. Y el siguiente elemento son las mecánicas, estos procesos por los cuales vamos a llevar a cabo la narrativa o con los cuales vamos a conseguir nuestras relaciones, los reconocimientos. Y nosotros podemos elegir entre varias mecánicas a implementar. La primera es la competencia, pero también podemos fomentar la colaboración. Me comentaba un empresario que él en su experiencia era encontrado que equipos de personas con habilidades promedio que colaboran entre sí tienen logros mucho más altos que equipos donde hay personas geniales o con habilidades superiores al promedio y que no colaboran. Podemos establecer desafíos y es ahí donde está nuestro desafío. ¿Qué le proponemos al estudiante para que se esfuerce? Y una vez que se ha esforzado, ¿cómo podemos retroalimentarlo o recompensarlo para que tenga esta sensación de logro? ¿Cómo le enseñamos a negociar, estableciendo transacciones mediante las reglas de nuestro juego? Y también podemos enseñarles todas estas habilidades blandas que nos piden en los trabajos del día de hoy a través de las mecánicas de juego. Le enseñamos a negociar, le enseñamos que hay turnos, que en algunos entornos influye el azar. ¿Y cómo podemos meter el azar como un componente en un entorno donde todo está muy homogéneo y de esa manera explotar nuevas posibilidades o abrir la puerta a entornos un poco más desordenados para que en ese caos haya oportunidad de hacer innovaciones o se rompa la monotonía? Entonces, tenemos todos estos elementos de mecánicas y claro, nuestro reto va a ser el conocer cómo aplicarlo, en qué momento es conveniente. Y también aquí hay una invitación. Se vale equivocarse. Podemos establecer una dinámica y ver que no funcionó y corregir en la próxima ocasión. Porque finalmente, pues aprender haciendo las cosas. Podemos ganar de la experiencia de otros y es lo que hemos buscado con el ciclo de conferencias, que todos ganemos a través de la riqueza de conocimiento de los demás.
de dejar que los estudiantes nos vean resolver crisis. También es parte de la enseñanza, que nos vean resolver un problema, enfrentarnos a una situación inesperada, y de esa manera también los estamos instruyendo. El último componente de los juegos y del diseño de juegos en general se llama así, componentes. ¿Qué elementos tengo en los juegos que puedo incorporar? Puedo tener avatares, es decir, representaciones, personajes de mí mismo o de otros, o puedo asignar personajes y de esa manera darles libertad a los estudiantes de experimentar cosas que tal vez bajo su propia imagen no se atreverían a hacer. Si les asigno roles, los puedo conducir a ser empáticos hacia otro tipo de situación. Les puedo dar colecciones y de esa manera enganchar para que coleccionen una serie de insignias y con esas obtengan cierto conocimiento o cierto reconocimiento. El puntaje, los niveles, pero también las sorpresas, que son lo que puede comprometer nuestras emociones. Los tesoros ocultos, darles una misión de búsqueda. Por ahí había un elemento que se denomina web quest, que es como la expedición en la red, y entonces hay que emprender una búsqueda para cazar un tesoro perdido, que puede ser una reflexión o una conclusión a obtener acerca del conocimiento. Huevos de Pascua se llaman así porque son elementos que se encuentran escondidos dentro del entorno de juego. Claro que al ser esto el diseño de un juego, pues conlleva mucho trabajo, por supuesto que sí. Y es ahí donde podemos echar mano de una serie de herramientas, de aplicaciones que incorporan ya dentro de sí por diseño estos tres elementos y podemos aprovecharlos en nuestro salón de clase. Quiero presentarles a continuación estas herramientas que ya tienen dentro de sí los componentes de los juegos, las mecánicas, las dinámicas, componentes y que podemos incorporar en nuestro salón de clase. Y de esa manera modificar la dinámica de la conferencia Ya llegó a magistral. 300. Fue el día, ¿verdad? Entonces, quiero proponerles algunas ideas. Descubrí una serie de elementos, sí es un software en particular, pero todo este software tiene versiones gratuitas disponibles que podemos utilizar siendo docentes. El primero de ellos es un entorno de administración del aprendizaje o LMS, Learning Management System, se llama Schoology y hay varios semejantes. Bueno, tenemos Blackboard, tenemos Edmodo, tenemos Chamilo. En todos ellos yo tengo un aula virtual de clase donde puedo compartir apuntes con mis estudiantes. Quiero destacar aquí un componente particular de este entorno denominado Schoology y que es la sección de actualizaciones y que funciona de manera parecida al muro de Facebook. Puedo poner breves comentarios, compartir archivos, compartir enlaces, pero quiero destacar un componente en particular acerca de este entorno y es la encuesta. Tengo aquí un botoncito en la parte de actualizaciones donde puedo hacer encuestas. ¿Qué son las encuestas? Pues en realidad es una pregunta. Planteo una pregunta y la idea es que puedo hacer sondeos de la comunicación de un tema, puedo hacer sondeos de opinión o incluso hacer propuestas provocadas dentro de mi clase como preguntas detonadoras para empezar a hablar sobre un tema y a recuperar conocimientos, a recuperar experiencias. Entonces, la propuesta es utilizar este entorno de encuestas
para hacer preguntas. Y si queremos explorar la comprensión de un tema, pues yo les propongo que entonces elijamos una opción plausible, una opción correcta, un error que comúnmente se comete y una respuesta completamente equivocada. Cuando lanzamos la encuesta, los estudiantes eligen su respuesta y aparece en forma de votos en tiempo real. Se está actualizando en la página web y yo puedo ver qué proporción del aula fue la que eligió cierta opción. Incluso pie a hacer comentarios con los estudiantes acerca del error común, ubicar a los estudiantes que definitivamente eligieron la respuesta equivocada y explorar qué ocurrió. Tal vez simplemente no pusieron atención o hay una omisión o un concepto básico que los llevó a ese error. Entonces, básicamente esta herramienta es como tener en el salón de clase la pregunta detonadora, pero en un entorno virtual yo me topé con el problema de saber qué es lo que está pensando la mayor parte del salón, cómo contarlo de forma rápida o incluso para lograr consensos. Puedo hacer votaciones utilizando las encuestas, hacer preguntas de opinión o sondear los conocimientos previos, hacer preguntas de diagnóstico o incluso preguntas detonadoras y conocer cómo es el estado de todo mi grupo, y esto se hace en tiempo real y con ayuda del sistema, pues el conteo es rápido y se identifican justo los usuarios de la plataforma o los estudiantes de un solo grupo son los que pueden participar. Quiero compartirles otra herramienta para hacer encuestas. Esto es dentro del entorno de Teams. Muchas escuelas han utilizado Teams para establecer las sesiones síncronas de nuestras clases, y dentro de una sesión de Teams también tenemos un chat de la reunión. De hecho, esa herramienta también está aquí presente en Blackboard. Puedo hacer, se llaman sondeos. En español generalmente los ponen como sondeos. La herramienta dentro de Teams se llama Forms y me permite justo hacer una pregunta. No es un formulario, es solo una pregunta. Tengo la herramienta, aquí les estoy mostrando el chat de la reunión. En los 3 puntos, elijo la herramienta de Forms y me sale una ventana justo con el espacio para hacer una pregunta. Todas las opciones de respuesta que quiera, máximo he puesto 10. Puedo elegir opciones que pueden elegir varias al mismo tiempo o ponerle opción múltiple que sean mutuamente excluyentes. De igual manera, puedo enviar esta pregunta y les aparece a los estudiantes en el chat de la reunión y ya me hace la cuenta del porcentaje que eligió una respuesta o la otra, y de esa manera puedo saber incluso, en mi caso, el avance que llevan o el progreso que llevan en el desarrollo de un ejercicio o la comprensión, verificar la comprensión de un tema. Esta herramienta también me ha resultado útil para romper la monotonía de la clase y estar aumentando la participación de todos. A veces ocurre que el estudiante más extrovertido se atreve y abre el micrófono, o cuando se le hace una pregunta directa a algún estudiante, sí nos contesta a través del micrófono y muchos otros no se atreven. Entonces, a través de estos sondeos, pues es más fácil, dado que responden una pregunta y se ve la respuesta global y no exhiben su respuesta individual ante todo el salón. Además, quiero compartirles un potencial muy grande de esta herramienta de Forms, porque resulta que al ser parte de Forms, en nuestra cuenta de Forms, aparece el sondeo individual, la pregunta individual, me da la estadística, pero además puedo tener la respuesta y saber estudiante por estudiante qué fue lo que respondió, y así puedo conocer quiénes en particular cometieron cierto error
y puedo identificar un foco de atención para mi grupo, a lo mejor para convocarlos a una asesoría, para enviarles una actividad de refuerzo, para compartirles que repasen cierto tutorial, y de esa manera yo puedo estar evaluando incluso la participación del grupo, identificar algún estudiante que está en sesión pero no participa y a lo mejor tener ya una entrevista individual. Entonces, considero que esta es una herramienta muy poderosa para conocer el estado general del grupo, pero después para hacer un análisis particular de qué es lo que están respondiendo cada uno e identificar pequeños grupos que requieran una atención especial. Y todo esto, pues gracias al registro en sistema. En realidad, todo este registro ocurre mientras yo estoy evolucionando la sesión de clase, haciendo explicaciones generales, y podría tomar un poco después, porque si se fijan aquí abajo, lo que hay es una hoja de Excel con filtros. Yo puedo filtrar la respuesta con el error más común y revisar quiénes fueron los estudiantes o la respuesta completamente equivocada o las respuestas correctas, y de esa manera proponer otro tipo de dinámicas en mi clase. Entonces, hasta aquí concluyo la parte de los sondeos. Los sondeos son una sola pregunta, puede ser una pregunta detonadora, me ayuda a conocer el general de la clase y en particular en la herramienta de Forms de Microsoft me ayudan a tener análisis de quiénes son los estudiantes y qué tipo de errores están teniendo. Y es básicamente una pregunta que debo de diseñar. Los he utilizado también incluso para verificar la comprensión. Podemos compartir un video en la clase y hacer estas preguntas de refuerzo acerca de los contenidos más interesantes del video o contenidos claves en el video para verificar la comprensión. Paso a otra herramienta. Esta herramienta también es de dinámica de clase o la he utilizado para la dinámica de la clase y ha sido las reacciones a los comentarios. Yo no soy una usuaria extensiva de redes sociales, pero aquí me ha servido mucho. Por ejemplo, justo les planteé a los estudiantes unas reglas de juego. A veces quiero confirmar con ellos si ya concluyeron, si podemos seguir adelante o no. Y las reacciones me han servido. Establecí con ellos una clave, que me dijeran pulgar arriba si la respuesta es sí, que me pusieran una cara de enojo si la respuesta es no. A muchos les cuesta trabajo, a veces les da risa cuando hago las preguntas así. En otras también he pedido, cuando hago preguntas en plenaria a todo el grupo, que si alguien pone la respuesta en el chat, todos los que coincidan en esa respuesta le pongan un pulgar arriba, o si es lo contrario de esa respuesta, que le pongan por ahí una emoción de enfado. Y ha funcionado también para hacer estos sondeos de manera general del estado del grupo. Algo muy interesante que ocurre en Teams en particular es que sí puedo saber exactamente quién puso qué reacción ante un comentario. Y eso ha sido de mucha utilidad, de igual manera que en los formularios, para saber cuáles son o quiénes son los elementos del grupo que están participando más, y ahí puedo saber quiénes no están participando o cuál es su respuesta emocional ante cierto elemento. Esto para dinámica de clase. Voy a pasar a herramientas que pueden servir para evaluación también, pero también pueden ser para evaluación formativa. Tengo esta herramienta, se llama Socrative, creo que ha sido de uso bastante extensivo en España. E igual en el sitio podemos generar una cuenta de profesor, y las cuentas de profesores tienen asignada de forma gratuita un espacio al que se conoce como salón de clase, y en el salón de clase nosotros podemos poner actividades. Cuando el estudiante entra a la plataforma como estudiante, lo primero que se le solicita es que registre el nombre de su salón de clase. Una vez que entramos al salón de clase,
Entonces, como profesores, nosotros tenemos la posibilidad de generar cuestionarios. Tenemos preguntas de verdadero o falso, preguntas de completar, preguntas abiertas y preguntas de opción múltiple que podemos generar. Las posibilidades que tenemos aquí es compartir los exámenes o las evaluaciones con otros profesores, usuarios de Socrative. Podemos generar copias de una prueba que ya hemos diseñado para modificarla o para agregar preguntas. Dentro de nuestras preguntas, aquí tenemos la opción, cosa que no teníamos en las preguntas de exploración, de agregar imágenes. Podemos agregar, nosotros que somos de ingeniería, tenemos muchos diagramas que necesitamos que el estudiante sea capaz de interpretar. Entonces podemos agregar los diagramas, podemos agregar a lo mejor imágenes donde yo tenga un elemento por completar y me digan qué es lo que falta. Entonces es bastante enriquecedor. Tenemos preguntas de opción múltiple y podemos agregar más de 4 opciones de respuesta e incluso agregar explicaciones a nuestras opciones de respuesta. De manera que estas pueden ser mecánicas autoinstructivas para los estudiantes, de manera que ellos puedan, una vez que han respondido la pregunta, recibir un comentario, una retroalimentación en cuanto contestan una pregunta. En esta herramienta de Socrative tengo la posibilidad de elegir también varias respuestas correctas. En mi entorno de clase de Socrative puedo tener una prueba y esto es un lanzamiento. Cuando activo una prueba, voy a elegir la prueba que quiero aplicar al grupo y entonces todo estudiante que entre a mi salón de clase se va a ver inmerso en la actividad de la prueba. Yo puedo elegir entre varios modos de conducción de la prueba. Una retroalimentación instantánea significa que en cuanto el estudiante elige una respuesta, el software le califica y le dice si fue correcta o no fue correcta y está la opción de mostrar la retroalimentación que el profesor escriba de manera opcional dentro de la pregunta. En este caso en particular quiero compartirles un modo que me ha sido particularmente útil durante la clase para hacer el ejercicio con los estudiantes y es el ritmo moderado por el profesor. En un ritmo moderado por el profesor decide cuándo hacemos el cambio de pregunta y siempre podemos optar entre si es una prueba anónima, el estudiante puede registrar su nombre, si hay un orden aleatorio para las preguntas y de esa manera pues romper un poco la monotonía de que la secuencia de preguntas sea la misma y si se desea o no se desea mostrar retroalimentación después de que el alumno respondió. Se les pueden ordenar aleatoriamente las respuestas, pues para evitar una colaboración malsana. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos varias posibilidades en Socrative y justo la base es, otra vez, cuestionarios para reflexión, para exploración de conocimientos, para diagnóstico. Algo que quiero recomendar mucho del ritmo moderado por el profesor es que en tiempo real yo puedo ver cómo va el salón de clase y retroalimentarlos. Por último, quiero compartir, aquí están los reportes, puedo descargar un informe en Excel si mi propósito es de evaluación. Por último, quiero compartir con ustedes la herramienta de Kahoot. De igual manera, se basa en cuestionarios, diseño cuestionarios de opción múltiple y los puedo poner a mis estudiantes y tiene interfaz gráfica, puedo agregar imágenes, videos, tiene sonido, las preguntas tienen un fondo musical ahí, donde yo puedo elegir incluso hasta temas, está la versión pop, la versión reggae del tema musical del fondo. Esto sorprendió mucho a los estudiantes, es un estímulo más que podemos compartir y que tiene un efecto pues emocional.
puedo de igual manera que en Socrative incluir imágenes. Y lo que quiero mostrarles aquí es que un enriquecimiento más, en este caso, es que yo puedo buscar cuestionarios de otros profesores y al descubrir cuestionarios de otros profesores, puedo tomar de las ideas de ellos y están abiertamente compartidos para todo el mundo y tomar de sus ideas y compartir. También todos los Kahoots que yo genere aquí con mi cuenta gratuita son públicos. Todo usuario de Kahoot puede acceder a ellos, puede conocerlos, puede copiarlos, puede hacer nuevas versiones de ellos y esto es una experiencia de colaboración muy enriquecedora. En este caso, yo tengo dos modos y aquí sí, de forma especial, por la situación de pandemia, abrieron una serie de funciones nuevas que solo estaban disponibles en la versión paga, que es asignarlos de tarea. Yo dejo el cuestionario y el estudiante lo resuelve a su paso y tiene opciones para que el estudiante pueda repasar preguntas difíciles o para que lo resuelva de forma independiente en casa y hagamos un análisis después. En el modo clásico, que normalmente está abierto, cada jugador puede jugar desde el móvil, desde la computadora, se le da una clave, se registra y una vez que se ha registrado, entonces la pregunta se muestra en la pantalla del profesor. Esto sí requiere que estemos de forma síncrona, porque la pregunta la muestra el profesor y el estudiante en su dispositivo móvil solo ve los colores y las figuras y tiene que leer las opciones de respuesta en la pantalla del profesor. Una vez que responde, aquí siempre hay retroalimentación inmediata y se asignan puntajes que no solo son si tiene correcta o incorrecta la respuesta, sino también reflejan la velocidad de la respuesta. Entonces el puntaje va variando y pregunta a pregunta, aquí tenemos un componente muy fuerte de reconocimiento porque se dan puntajes y se va estableciendo una tabla de posiciones como mi medallero de puntajes, pregunta por pregunta, y al final tenemos una premiación donde aparecen los 3 primeros lugares con mayores puntajes o respuestas correctas y puedo ver a las 5 personas con más alto puntaje y se le solicita al alumno que evalúe la prueba y le pregunta acerca de su experiencia con la prueba y de esa manera nosotros podemos tener también una retroalimentación acerca de nuestros cuestionarios, de la forma de las preguntas y todo queda registrado. Tenemos reportes que podemos descargar también en formato de Excel, analizar las respuestas pregunta por pregunta, tener los puntajes totales y lo mismo saber quiénes fueron los que eligieron cierto tipo de respuesta. Entonces tenemos grandes posibilidades de análisis con esto. Es así como concluyo. Hay muchas cosas que hacer. Les compartí en este sitio de internet unos manuales de Socrative, unos videotutoriales sobre el uso de Kahoot y todas las referencias que mencioné al principio de esta presentación. Y de igual manera, si ustedes gustan, pues puedo compartir mis datos para que me escriban. Me van a hacer llegar todas las preguntas que no alcancemos a resolver aquí por el tiempo. Ha sido un placer compartir esto con ustedes, esperando que todas estas técnicas sean de ayuda, de soporte para enriquecer, para dinamizar y también para reflexionar para mí, para que compartamos todos estos espacios que vamos descubriendo con el tiempo y con los retos. Muchas gracias por su atención. Pues muy bien, maestra Arely. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Le voy a leer la primera y se la voy a colocar también aquí en el chat. Dice la primera pregunta: ¿cómo puedo hacer la gamificación del aprendizaje de forma más efectiva en materias relacionadas en ciencias sociales?
Agradezco mucho la confianza de la pregunta. Pues yo soy del área de ingenierías, pero por ejemplo en ciencias sociales considero que hay muchos componentes de opinión, de reflexión, donde a lo mejor los sondeos de opinión me ayudan a armar una discusión. Tal vez todas estas plataformas que les platiqué sobre cuestionarios, pareciera de entrada que un cuestionario solo se aplica a ciencias básicas o a conocimientos exactos, pero podríamos hacer formas de votación como detonadores de discusión. El poner reglas, porque podemos enseñar a debatir. A través de las reglas de un juego, podemos jugar al debate y cómo presentamos argumentos y dar una mecánica para presentar argumentos y tener una discusión y enseñar a nuestros estudiantes a llevar una exposición de ideas, a escuchar a otros y a lo mejor incluso certificar que también hemos escuchado al otro haciendo este tipo de preguntas. Es una sugerencia que podría yo hacerle. Ok, muy bien. Y le pongo la siguiente pregunta que dice, ¿la gamificación con qué corriente pedagógica está fundamentada? Pues básicamente yo lo considero como es parte de vincular, es parte de la enseñanza centrada en el estudiante, donde yo tengo que identificar los elementos de motivación, como tal el compromiso que estoy generando en el estudiante hacia su propio desarrollo, involucrándolo en un entorno de conocimientos, buscando la manera de que él se conecte con los conocimientos que le quiero presentar, buscando el componente emocional, pero también justo involucrarlo como persona, involucrando su entorno. Todos los elementos de los juegos me ayudan a tomar estos elementos, lo que yo les mencionaba del artículo del compromiso, del metaanálisis de cómo el compromiso y la motivación personal son predictores del rendimiento académico. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice, ¿qué tiempo de una sesión de clase virtual recomienda o nos orienta usted para hacer o aplicar una dinámica de clase, una mecánica o un componente? Muchas gracias por la pregunta. Esto me da pie a compartirles en mi experiencia personal. En una clase, en una sesión que tengo virtual sincrónica, el flujo de la sesión ha sido más lento. Entonces, en este caso, yo he utilizado desde media hora a 40 minutos porque hay que incluir componentes como que la conexión de internet del estudiante no es lo suficientemente veloz. En el caso de los Kahoot, por ejemplo, que son preguntas que llevan límites. Normalmente una pregunta sencilla se le asignan 20 segundos para responder. Sin embargo, la experiencia ha sido que el tiempo mínimo que asigno para dar oportunidad a que con la conexión de internet todos tengan oportunidad de responder son 60 segundos por pregunta. Entonces, tomando que yo dejo pasar 60 segundos para darles tiempo de responder a la pregunta y podría tomar hasta 1 minuto para retroalimentar, pues si podrían ser para 10 preguntas, 20 minutos y yendo a paso veloz, yo creo que sí pueden utilizar desde media hora hasta 40 minutos para un cuestionario de 10 a 15 preguntas. Ok, aquí pongo otra pregunta. ¿Qué hacer durante una dinámica cuando hay un estudiante que está renuente a hacerla? Pues en mi caso, por un lado, es mucho el componente, justo el contacto emocional que tengamos con los estudiantes, el ayudarlos. En una ocasión les dije, lo que quiero es que se diviertan en esta ocasión.
justo identificar puede ser un componente de miedo a la exposición o a la erradicación. En otro caso, un estudiante me llegó a comentar que estuvo muy inconforme con una dinámica que hizo un profesor, un juego que hizo durante la clase porque las reglas no fueron claras y a él le impactó negativamente que la aplicación de las reglas no fuera homogénea. Entonces, sí es una recomendación, a lo mejor buscar un acercamiento con los estudiantes, buscar, si vamos a introducir la dinámica, buscar que no sea un componente de evaluación, al menos en la primera ocasión, darles, esta es una prueba, vamos a probar con el juego todos, y ya la siguiente parte podemos hacer una evaluación, ahora sí asociada con la participación, involucrar las emociones en el sentido de comunicarles que el hecho de que se estén divirtiendo no significa que no estén aprendiendo, o el llamarlos a hacer conclusiones acerca de la experiencia que tuvieron y a compartirlas, y justo invitarlos primero, llamar su atención, vamos a probar algo nuevo, antes de hacer la coerción de te voy a evaluar por cómo participas en esto, y si no participas es un descuento a tu calificación, que pues es otro recurso que tenemos, pero no es en general el recurso que yo considero el más recomendable. De hecho, y justo relacionado a esa pregunta, viene esta pregunta que dice, ¿cómo podemos evaluar a los estudiantes para saber que lo enseñado a través de las redes es aprendido de manera adecuada? En general, las preguntas de confirmación a través de los sondeos, podemos generar cuestionarios que tengan que ver yo he visto que podemos diseñar preguntas que, aunque sean de opción múltiple, involucran criterio, aplicar juicio y que no pueden encontrar en la red. Si yo formulo mi cuestionario con base en ejemplos muy particulares de mi clase o del entorno, va a ser muy difícil porque en general pues una reserva recurrente que tenemos los docentes es ¿y cómo le voy a hacer para que no busquen en Google la pregunta y obtengan la respuesta? Y puede ser a través de estos porcentajes de logros ir subiendo el nivel de complejidad de la pregunta cada vez. Podemos involucrar sí preguntas conceptuales, pero después de juicio o de un caso práctico. Si yo ya le enseñé al estudiante cómo se debe construir cierto producto, después el siguiente nivel pues es pedir que lo aplique. Entonces yo doy un contexto de aplicación y es muy difícil que encuentren el concepto y no necesiten hacer el proceso de reflexión, de analogía para situar el conocimiento en el contexto que les estoy solicitando. Considero que sí lo podemos hacer a través de los cuestionarios que diseñemos nosotros mismos, aplicándolos en clase, y al ser, por ejemplo, el ritmo moderado por el profesor, pues podemos regular que los estudiantes no estén revisando todas las respuestas o las preguntas para ir buscando las respuestas. Ok, le vamos a hacer llegar todas las preguntas que han mandado y los comentarios y vamos a ir concluyendo con estas dos preguntas que en este caso dice, ¿cuál es su análisis comparativo entre la pedagogía tradicional y la tecnopedagogía? ¿Aprenden mejor los alumnos? Considero, a mi modo de ver, que depende también mucho del estudiante y del docente. En realidad, la herramienta no va a mejorar per se nuestro desempeño porque justo componente uno de la forma en que el estudiante está percibiendo el entorno y recibiendo el estímulo, y por otra parte, la manera en que nosotros establezcamos esta conexión con el estudiante, porque claro que a pesar de tener una herramienta con música y muchos colores, se puede volver una monotonía, se pueden volver simples cuestionarios, y la idea es que cada docente
al igual que en la pedagogía tradicional, cada docente agrega algo de su persona, algo de su manera de enfocar la realidad, en la manera en que expone, en la manera en que hace contacto personal con los estudiantes. La herramienta en realidad, pues es, al igual que un marcador y un pizarrón, se puede utilizar para transformar la vida de una persona o para cargar la vida de una persona. Entonces, hay estudiantes que me han reportado porque decían que se perdido en algunas actividades. A unos les gusta mucho tener una grabación de la clase para repasarla, por ejemplo. A otros les disgusta mucho no tener la respuesta inmediata que se puede dar, porque cuando el docente está presente en su salón de clase puede ir al lugar del estudiante y a veces en este entorno virtual hay que aprender a hacer eso en el sentido de responder cuando se tiene un chat con mensajes, el tiempo de respuesta hacia ese chat, ¿no? Buscar mucho que el estudiante no se quede con la sensación de que no le respondieron, de que dejó una pregunta ahí y nadie le respondió o nadie la tomó en cuenta. En muchas ocasiones me ha ocurrido de decirle, Juan, me quedo con tu pregunta en el chat, te la respondo aunque la clase se termine, te respondo más tarde. Y sí, en algunas ocasiones me han mandado por medio de chat preguntas y les he estado ofreciendo de forma asíncrona respuestas a sus preguntas. Y bueno, por el día de hoy esta sería nuestra última pregunta, que es un poco más específica. Dice, ¿cuál de las herramientas me recomiendas para matemáticas financieras? En matemáticas financieras, por ejemplo, pues podemos jugar mucho justo con las cifras. En realidad todas las herramientas que presenté tienen como fundamento un cuestionario y la idea es que nosotros como docentes generemos cuestionarios de opción múltiple, pero podemos ponerle una gráfica y preguntarle sobre la interpretación de esa gráfica. Tengo una gráfica, tengo un problema. En lugar de preguntar la respuesta numérica, puedo preguntar sobre el proceso. ¿Cuál es la primera operación que debo hacer? Con base en esta gráfica puedo calcular el punto de equilibrio. Se observa aquí, a partir de lo que observas en esta gráfica, podemos concluir que, y entonces tenemos varias opciones de respuesta, o ponerle una fórmula con huecos y pedirle que complete los huecos con los datos adecuados, y así explorar si está interpretando bien cómo se construye el cálculo. Pues muchas gracias, maestra Eli. Gracias por la puntualidad a tus respuestas. Por ahí les fuimos poniendo nuevamente la liga para que si ustedes desean su constancia, nos ayuden a registrar su asistencia. También agregamos una pregunta, si ustedes nos hicieron favor de acompañarnos a las primeras 4 conferencias, solamente les estamos pidiendo que nos ayuden a puntuar su opinión con respecto a estas conferencias. Maestra Arely, muchísimas gracias. Y pues el día de mañana terminamos este primer ciclo de conferencias. Por ahí hacíamos la cuenta, veíamos aquí en las personas asistentes, llegamos a tener por ahí de las 10:20 de la mañana, tuvimos casi 300 personas, de las 11:20 de la mañana llegamos a tener casi 326 personas, lo cual nos alegra muchísimo que hayamos tenido esta aceptación. Nuevamente recordarles que está abierta el registro para el Congreso Nacional de Investigación y el día de mañana cerramos con la presencia en broche de oro de nuestra vicerrectora académica, la doctora Mónica Porres Hernández, quien trabajará con nosotros el tema transición del entorno presencial al entorno virtual, el caso de la Universidad del Valle de México, un proceso enorme de cambio educativo. Y bueno, con broche de oro, dado que es nuestra vicerrectora académica, también contaremos con la presencia de nuestro vicerrector, el doctor Gerardo Dukovsky, y sería un placer que nuevamente nos acompañaran para cerrar esta conferencia.
Muchas gracias nuevamente a la doctora Sandy Canales, que ha estado con nosotros hoy en las preguntas, haciendo todo el intercambio de ligas con ustedes, y agradecerte, Areli, pues esta disposición que siempre estás teniendo para el trabajo, igual que la doctora Sandy Canales. Eso es, creo, lo que caracteriza al área de educación en estas conferencias. Y pues sin más, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenos días, cuídense por favor todos, quédense en casa. Gracias, maestra. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, maestra.